Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo su amigo John Don Joseph y bienvenidos a este estudio de esta semana que es el segundo viaje misionero. Veremos cuáles son las implicaciones de este viaje misionero. Para poder llevar a cabo este estudio me acompañan en la plataforma tres compañeros que a continuación les voy a pedir que se presenten, iniciando por supuesto por mi lado derecho. Gracias, mi nombre es Cindy Álvarez. Actualmente estoy trabajando en el Departamento de Investigación y soy egresada de la Universidad de Montemorelos de Psicología Clínica. Hola, mi nombre es Luis Ángel Vázquez Castro, soy estudiante de la carrera de música y vengo de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Ok, mi nombre es Yuriana Ruiz, estudio terapia física y rehabilitación y soy de Chiapas. Excelente, creo que ya podemos dar inicio a nuestro repaso de la lección, pero antes, ¿por qué no orar y pedir a Dios que nos acompañe en este momento? ¿Nos gustaría ayudar, Yuli? Sí, claro que sí, oremos. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Gracias por todas las bendiciones que nos das, por tu amor infinito y porque siempre estás con nosotros, nos perdonas, nos ayudas. Y en este momento queremos pedir de tu Espíritu Santo para que nos acompañe en el repaso de esta lección. Quédate en medio de nosotros, Señor, enséñanos y ayúdanos a entender. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Yuri. El segundo viaje misionero del apóstol Pablo que registra el libro de Hechos que estamos analizando durante este trimestre. Y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 9 y 10, dice lo siguiente: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Al leer este texto, y también sabiendo que Pablo se encontraba en Corinto, ¿cuál podría ser el contexto o la razón por la cual Dios se dirigió a Pablo en estos términos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál podría ser el contexto? Bueno, Pablo estaba predicando el evangelio ahí en Corinto, ¿verdad? Sabemos. Y en el capítulo 18 nos menciona de que estaba teniendo muchas oposiciones. Oposiciones. Sí, de hecho fue llevado al tribunal para interrogarlo. Entonces creo que él se sentía un poco como amenazado tal vez y desanimado. Empezó a desanimarse, perdón, y pues por eso él, no sé, necesitaba de palabras. Planeaba salir de aquel lugar. Por eso, por esas oposiciones planeaba salir, es cierto. Este versículo, perdón, me recuerda a Josué, ¿no? No temas ni desmayes, que yo estaré contigo. O sea, Dios usa a veces ese ánimo en situaciones difíciles, y en esta ocasión estaban inclusive amenazando a su vida, ¿no? Sí. Y predicar no es fácil. Hablar a la gente realmente no es una cosa muy fácil. Y en aquellas épocas, hablar de Jesús, de una nueva creencia inclusive para los mismos judíos, era muy difícil de aceptar. Sin embargo, pues Dios confirmó a Pablo de que pues él cumplirá su promesa de estar con nosotros pues todos los días, y pues aquí lo mencionó nuevamente. Ahora, es algo interesante. En el capítulo 13 del libro de Hechos, el Espíritu Santo pidió que apartaran a Bernabé y a Pablo por una misión especial. Y es por eso en este viaje misionero, en el primer viaje misionero, empezó Bernabé y Pablo, aunque después tuvieron que separarse. Pero el Espíritu Santo ahora en esta lección que hemos estudiado durante esta semana, 2 veces indica explícitamente a Pablo de no ir en un lugar que Pablo quería ir. Estaba en su intención de ir a predicar el mensaje.
predicar el mensaje de la sumisión. Era algo bueno, eran buenas intenciones. Exacto. Sin embargo, el Espíritu Santo dice, no, aquí no. En otro lugar, aquí no. Ahora, ¿por qué? Bueno, No solamente una vez, sino 2 veces. 2 veces, ¿no? 2 veces. Y es que lo interesante es de que, por decir, cuando tenemos planes de hacer algo, por Dios, bueno, Dios nos va a guiar a hacer cosas. Es decir, en lo personal, el estudiar aquí no era un plan que yo tenía. Yo estaba estudiando otra cosa, pero ¿qué pasó? Dios me dice, no, pues ve. Entonces, puede ser un ejemplo con Pablo y con Bernabé también, de que no estés aquí, sino ve a otro lugar para esparcir mi palabra. Es decir, que muchas veces podemos tener buenas intenciones y querer hacer lo bueno. Sin embargo, Dios tiene planes distintos para nosotros y es algo maravilloso. Perdón, sí, por supuesto, es adelante. cierto, cuando a veces nosotros pensamos de que, pues voy a hacer algo bueno, voy a ir y ayudar a personas, estoy haciendo lo que Dios está mandando, pero Dios puede ver el panorama completo. Entonces, por eso, cuando siempre todas las cosas que vamos a hacer, aún sean buenas, debe ser bajo el Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, orando siempre, para que Dios nos diga, ¿sabes qué? Pues sí, o no, dependiendo de lo que vamos a hacer. En este caso siento que Pablo tenía una misión para esa gente, ¿no? De Macedonia, porque era una ciudad grande. Que no recuerdo si esta era la ciudad que era griega, donde, y había mucha necesidad especialmente. Entonces, a lo mejor vemos un pedacito de las circunstancias, pero Pablo suplió una necesidad mucho más grande en esa ciudad. Ahora, algo interesante. En el viaje misionero de Pablo, dice el texto, la lección, de que Pablo llevó consigo a Timoteo. Pero es que Timoteo, aunque era de padre gentil, es decir, que no era judío su padre, y su madre era judeo-cristiana. Pero el problema es que Timoteo no era circuncidado. Y para entrar en el templo, pues los judíos pedían que la persona fuera circuncidada. Y entonces aquí Pablo pidió a Timoteo que se circuncidara. Exacto. Es decir que es interesante. ¿Por qué Pablo en sus discursos, en su mensaje, siempre predicaba de que no era necesario para un gentil circuncidarse? Y aquí lo pidió a Timoteo. ¿Por qué esta razón? ¿Qué podríamos decir en cuanto a eso? ¿Pablo se estaría contradiciéndose? Esta es una de las partes difíciles para mí en cuanto a la religión, ¿no? Porque sabemos que nos vamos a ser salvos por creer en Jesús, por tener por la fe. Excelente. Pero hablamos también de practicar conductas, rutinas, ritos, la asistencia al sábado, por ejemplo, que a veces podemos cometer el error de los fariseos, ¿no? Enfocarnos solamente en los requisitos para, y perdemos de vista esa cuestión de fe, de amor. De amor. Y me gusta la sensibilidad de Pablo aquí para poder manejar la situación, poder darles también, enseñarle a las personas en la sinagoga que sí era importante, pero a la vez también un acto de fe para Timoteo. ¿No? Y es interesante porque la lección nos dice que Pablo circuncidó a Timoteo por razones prácticas. No tenía que ver con un asunto de salvación, como siempre lo ha dicho. No es necesario esto, es la fe que cuenta. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y es por eso, por asuntos prácticas. Ahora vamos a dar un paso más adelante en nuestro estudio, en nuestra plática. Pablo llegó a Filipos. Y en Filipos, aquí Pablo dice el capítulo 16, versículo 11 al 24, que no vamos a leer, pero sin embargo nos hace una pregunta. ¿A dónde fueron los misioneros el sábado y por qué? ¿Por qué nos hacen esta pregunta? Porque Pablo estaba acostumbrándose de que cada vez que llegaba en un nuevo lugar, de buscar dónde estaba la sinagoga y ahí empezaba para poder entrar y compartir el evangelio. Sin embargo, en aquel día dice que donde llegó Pablo,
Pablo fue y se reunió con los demás junto a un río. ¿Por qué? No una sinagoga. Tomando también la referencia de la otra vez, ¿por qué rompió la regla, por así decirlo, ¿no? Exacto, porque cambió en esta ocasión. Ahora, porque es posible, la lección menciona que no había una sinagoga en ese lugar, pero un río tampoco era un lugar común donde la gente iba a lavar, a hacer quehaceres diarios, y a lo mejor no era la condición perfecta, ¿no? Pero allí también había necesidad. O sea, a veces también Dios nos llama a otros lugares donde no nos sentimos del todo cómodos, donde no estamos del todo satisfechos, pero allí hay necesidad también, ¿no? Excelente. Exacto, sí, Dios siempre te va a sacar de tu zona de confort, yo pienso, para poder llevar el evangelio a otros. Y no siempre es como que en el mismo lugar, sino que utiliza otros métodos y otros medios, que para nosotros es extraño quizás, pero son los planes de Dios. Y aunque la lección también menciona otra posibilidad, la lección dice que puede ser que allá en este lugar no había sinagoga. Por lo tanto, tuvieron que encontrar un lugar donde adorar, donde orar a Dios. Y en este mismo capítulo hay otra cosa que menciona este capítulo, es el hecho de que Pablo y Silas fueron encarcelados. Y es algo interesante porque si uno analiza la historia del texto, parece que las cosas suceden por un motivo, por algo especial. Porque este carcelero que estuvo custodiando a Pablo y a Silas, llegó a bautizarse y a conocer el mensaje. Y aquí es interesante porque hizo una pregunta interesante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice, si crees en Cristo Jesús, puedes ser salvo. Pero yo les pregunto, ¿podemos creer sin antes haber tenido un conocimiento previo? Pues quizás no. No. Porque el conocimiento, necesitamos tener un conocimiento previo, por supuesto. Pues chicos, vamos a hacer un corte para poder seguir luego estudiando, platicando un poco, pero mientras quisiéramos dejar con nuestros en la mente. Sí, todos ellos tienen algo en común, su amor por la música. Y si quieren saber cómo cada uno vive un camino a la música de una forma diferente, no se pierdan nuestro programa. Exacto, sí, entendemos que en Tesalónica habían judíos que eran celosos, entonces era un poco difícil, yo siento, porque pues, ya venían con unas ideas de que pues no habían aceptado de que Jesús fuera el Mesías, por lo tanto no aceptaban el mensaje cuyo Jesús era el personaje central, por lo tanto algunos aceptaron, pero otros no lo aceptaron. Y era una cuestión media pues frustrante, yo pienso, porque quieres mostrar algo, pero no todos aceptaban. No todos aceptan. Lamentablemente esto pasa. Mientras que
hay por el otro lado, exacto, los judíos de Berea dicen que la lección, que eran judíos nobles, exacto, además de aceptar el mensaje, sino que ellos cada día escudriñaban. Exacto. Y quisiera detenerme un poco en este verbo, escudriñar. ¿Cuál sería? ¿Habría una diferencia entre escudriñar y leer la Biblia? Claro. ¿Cuál sería la diferencia entre escudriñar y leer? Bueno, leer, creo que en cualquier momento nosotros podemos leer una parte de donde sea y ya, solamente leí y ya. Pero a veces hay palabras que no entendemos o textos que no entendemos, pero solamente lo leemos. Escudriñar es ir más allá, escarbar. No entendí este texto, no entendí esta palabra, buscarlo en otro lado, otras referencias. Y en cuanto al escudriñar la palabra, pedir la dirección del Espíritu Santo. Exacto. No solamente leyeron y estudiaron, sino abrieron sus corazones también, ¿no?, a la palabra. A la palabra. Eso es escudriñar también, abrir el corazón y la mente para poderlo entender, ¿no? Sí, es esto, porque muchas veces podemos leer, pero dar una lectura superficial. Sin embargo, escudriñar, a mí me gusta mucho tomar este ejemplo, el ejemplo del pollito. El pollo que está buscando su comida, excavando en la tierra. Esto es escudriñar para un cristiano. Un cristiano no se conforma solamente en leer. La tierrita para encontrar el tesoro. Exacto, ¿no? Exacto. Lees, pero también escudriñas, comparas para ver realmente lo que dice el texto, y además tenía un propósito. No era porque querían juzgar, sino que tenían prejuicios, sino que buscaban para realmente confirmar de lo que realmente el apóstol Pablo predicaba era realmente cierto, era de acuerdo con la palabra. Excelente. Y yo quería preguntar también a nuestros amigos, ¿cuándo fue la última vez que ustedes, por ejemplo, escudriñaron la Escritura? Y nunca es tarde, es en el momento de que nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios, para que al escudriñar la palabra de Dios tengamos un conocimiento y que de este conocimiento podamos realmente experimentar una transformación a la semejanza de Cristo. Eso era el arma poderosa de Pablo, ¿no? Él conocía las Escrituras, no solamente las practicaba, sino las conocía. Las conocía. Y lo utilizó muy bien en la siguiente parte de la lección, ¿no? En la siguiente ciudad donde fue. Donde fue. Y ahora vamos a entrar en otra ciudad también, la cual Pablo fue Atenas, una ciudad pues conocida por el paganismo. Exacto. Sin embargo, aquí hay algo interesante sobre el cual tenemos que estar hablando un poco. Pablo estaba acostumbrado, cuando llegaba a un lugar, de buscar una sinagoga judía donde entraba para compartir el mensaje. Sin embargo, ahí llegó y nos muestra la lección que Pablo hubo un cambio en la forma de abordar a las personas que vivían aquí en aquel lugar, un cambio en la forma de presentar el mensaje. ¿Por qué este cambio? De repente de Pablo. Era una ciudad importante, ¿no? En aquel entonces habían muchos estudiosos de ciencia, artes, filósofos. Claro. No sé, o sea, me imagino Pablo encontrándose con un personaje de la historia importante, ¿no? En nuestros tiempos. Y cómo llegarle a estas personas que conocían tanto, que no eran creyentes y que creían en algo totalmente diferente, ¿no? Y sin embargo, lo que me gusta de Pablo es que utilizó una estrategia muy práctica, que podríamos también nosotros utilizarla al tratar de llegar a otras personas que no coinciden con nuestras creencias, ¿no? Él no llegó atacando a las creencias de estas personas, sino que al contrario, utilizó lo que él tenía al entorno, y no solamente eso, lo elogió, o sea, dijo, así como he leído en un Dios que ustedes tienen, y así, y yo tengo aquí anotado algunas cosas. Utilizó algo conocido que ellos conocían. Imagínense que habláramos de algo de Marte sin que nosotros supiéramos nada, ¿no? Entonces, él llegó presentándoles algo conocido, elogió eso que ellos sabían,
Y no solamente eso, sino que les presentó un tema que a ellos les interesaba. Ellos estaban interesados en el origen del planeta, en lo divino, en el juicio final, y esa es la parte que fue difícil, ¿verdad? Es decir, estamos comentando de que no solamente el fondo es importante, sino también la forma en que nosotros hacemos o decimos las cosas. Exacto, y es que a veces entra igual como decía nuestra hermanita, que es la estrategia que utilizas y también lo que Dios te da para que puedas hacer. No siempre vas a utilizar lo mismo en ese lugar como en otro lugar. Entonces, y quisiera leer lo que dice aquí, y la lección dice, en su discurso, ahí en Atenas, Pablo no citó las escrituras ni recapituló la historia de las relaciones de Dios con Israel, como cuando se dirigía a un auditorio judío. Dice que ese método no tendría mucho sentido con esta audiencia. En lugar de eso, presentó algunas verdades bíblicas importantes de una manera que los paganos cultos pudieran entender. Ahora, entramos un poquito más en el contenido de este discurso. ¿Qué enseñó exactamente Pablo de acuerdo a Hechos 17, 22 al 31? ¿Qué enseñó? ¿Cuáles son algunos puntos claves, verdades que Pablo enseñó en este discurso? Sí, uno de ellos, bueno, nos menciona que Dios es dueño de todo. Es el dueño de todo. Exacto, pero para los... Dios es el creador. El creador, pero para los de Atenas no es así. Fue como un punto... Controversial igual. Y el otro fue de la resurrección. La resurrección. Entonces menciona cómo es que... Después, de hecho, es sobre este punto. Cuando él menciona este punto, dice que ellos lo interrumpieron. Oye, ¿qué está diciendo? Porque ellos no creían en el alma. No creían en esto. Entonces, pero también otras verdades que Pablo destacó en su discurso es el juicio de Dios. Exacto, y igual. También ellos no creían tanto en el juicio de Dios. Y ya hemos mencionado también un Dios creador y también la resurrección de Cristo Jesús que Pablo mencionó. ¿Sabes qué aprendo de esto yo? Que Dios te da, va a estar contigo, te anima, te da las herramientas, pero uno también tiene que aprender a utilizar esas herramientas, ¿no? Saber cuándo es importante mantener protocolos, mantener la esencia, pero también cuando enfocarnos en lo realmente importante, ¿no? No juzgar, porque Pablo no juzgó a estas personas que no conocían, sino que él estuvo a la altura de estos personajes, ¿no? Y conoció a varias personas importantes, menciona también la lección, ¿no? Exacto, y sobre todo yo pienso que es hacia donde vas y la cultura en la que vas a... Hay que adaptarse. Con los griegos, dice Pablo, se hacía griego, y con los judíos se hacía judío. Muchos de nosotros vamos y queremos persuadir a alguien o queremos mostrarle el evangelio, pero vamos atacando. ¿Sabes qué? No es que por qué adoras a estas imágenes o por qué adoras a muchas cosas o por qué te pones eso y haces esto. O sea, no es de ir a atacar, sino de ir a mostrar el amor de Dios, ir a mostrar el evangelio como Dios lo hizo. Y pues, o sea, tenemos que ser sabios también en cómo ir y mostrar. En cómo ir, es decir, que Pablo nos está enseñando a todos nosotros, los que nos están mirando, también una lección muy importante. No solamente es lo que decimos, sino que la forma en que lo decimos es lo que hace la diferencia. Saber también cómo utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder dar a conocer este mensaje que el mundo necesita escuchar. Y no hacer diferencia al dar el mensaje también, ¿no? Pablo no le tenía miedo a presentarse a todo tipo de público, tanto a judíos creyentes, judíos no creyentes, gentiles, inclusive meterse en todo tipo de clase social, ¿no? Y que todos pudieran entender el mensaje claro como él estaba presentando. Esa es una de las cosas que yo admiro de Pablo. Ojalá que podamos aprender. Sí, ojalá que podamos aprender, porque Pablo ha sido un personaje extraordinario realmente, que tiene muchos que enseñarnos a nosotros, que es la iglesia hoy. Y vamos a pasar a la última parte de nuestro estudio, nuestra plática. Vamos a regresar un poquito sobre el versículo para memorizar que hemos comentado al principio. Pablo en Corinto. Dice que Pablo estuvo 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses en Corinto. Y es ahí también de que Pablo
como lo hizo en las demás ciudades, también llegó a Corinto para que los que vivían ahí pudieran también conocer acerca de este Jesús, que anuncia el Jesús que murió, que resucitó y que está muy pronto por venir. Pero aquí dice que en Corinto, Pablo, este guerrero, este que siempre estaba animado, llegó en algún momento de su vida donde dice, no, es mejor para mí retirarme de esta ciudad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue el resultado de las actividades misioneras de Pablo en Corinto? Porque él estuvo hablando, predicando, pero ¿cuál fue el resultado? Porque siempre es importante que nosotros analicemos el resultado. Porque si emprendemos una acción, si emprendemos una empresa y que cuando llega el momento de analizar y que no haya resultado, pero pues hay que analizar el resultado para ver realmente. No es que tanto dependía. Entonces, aquí nos dice cuál fue el resultado de la actividad misionera. ¿Alguien que quisiera intervenir a esta pregunta? Cuando Pablo llega a Corinto, menciona también que conoce a personas que fueron significativas para ellos, ¿no? Sí, excelente. Hizo inclusive amigos. Hablando de Aquila y Priscila, por supuesto. La historia cuenta que no solamente encontraron en común a Jesús, sino también lo que ellos hacían, eran vendedores de tiendas. Una de las cosas difíciles de predicar el Evangelio es que muchas veces puedes encontrar más enemigos que o dificultades aparentemente, ¿no? No es un camino fácil, pero ellos fueron significativos para Pablo, pudieron encontrar cosas en común y fueron un apoyo para Pablo, aparte del trabajo grande que hizo, ¿no? Gracias, amigos, estamos casi terminar nuestro estudio. Como lo hemos podido ver, de que con Pablo tuvo personas que estuvieron dispuestos a recibirlo también como oposiciones. Y es por eso, pero esta lección nos enseña algo muy importante, de que cuando realmente Dios actúa en la vida de una persona, tenemos que estar muy convencidos. Y es por eso, al estudiar esta lección, el segundo viaje misionero, debemos aprender de este personaje para estar convencidos.